Buenas tardes, colegas. Bienvenidos a la segunda plática técnica de Canary Learn. Mi nombre es Amos Wanki, asociado senior de movilidad eléctrica en WRI África. En nombre de WRI México y WRI África, quiero darles la bienvenida a esta nueva sesión de nuestra comunidad de práctica de calidad del aire. El enfoque de la sesión de hoy será la herramienta Canary Alert, pronósticos de calidad del aire, fortaleciendo ciudades africanas con pronósticos de calidad del aire. Para aquellos que no lo sepan, Canary Alert es una asociación que apoya a los profesionales de la calidad del aire en el sur global para que tengan acceso a datos y herramientas y comprendan mejor sus fuentes de emisión. El propósito de la sesión del día de hoy tiene que ver con la herramienta de pronóstico de calidad del aire para ciudades en África. Para aquellos que no lo sepan, y me imagino que no hay muchos que no lo sepan, pero The Canary Alert es una alianza que apoya a personas que están trabajando en pronósticos de calidad del aire para el sur global, para que puedan tener datos y herramientas para poder entender mejor sus fuentes de información. Como mencioné hace un momento, el propósito es poder mejorar las capacidades de los gobiernos locales y también poder utilizar la Canary Alert como una herramienta que nos dé información para intervenciones y planes. La forma como estamos analizando este tema el día de hoy es que estaremos escuchando a un ponente y después estaremos escuchando experiencias de 3 expertos utilizando la herramienta de pronóstico de calidad del aire y después habrá espacio para preguntas y comentarios y cualquier otro asunto que deseen expresar. Dicho esto, le paso la palabra al doctor George Monicky, jefe del equipo de calidad del aire en África. Adelante, por favor, George. Muchísimas gracias. Y solo para poner esto en perspectiva, 1 año y medio atrás lanzamos el proyecto de Canary Alert y hemos tenido varios representantes de África y de Latinoamérica involucrados. El proyecto está creado para poder desarrollar herramientas y construir un equipo de expertos en el sur global, en este caso de África. Y como seguramente lo saben, en la mayoría del mundo hay datos de calidad del aire disponibles. Sin embargo, las herramientas en ocasiones no se encuentran disponibles. En África tenemos muchos centros locales. Y por esta razón tratamos de utilizar datos de sensores locales para poder medir la información que estamos buscando para los pronósticos. Y el día de hoy estamos muy contentos de tener a algunos ponentes muy distinguidos. Vamos a comenzar con la ponencia de Víctor Ducy, que es consultor del Instituto de Efectos en la Salud. Tiene un enfoque en su investigación en el monitoreo y evaluación de datos atmosféricos y acuáticos, es decir, aire, agua y biota. Víctor tiene más de 10 años de experiencia en control de contaminación y de efectos de la salud y del medio ambiente y ha sido consultor en África, Asia y Latinoamérica. Tiene una experiencia muy amplia en el monitoreo ambiental y la evaluación de políticas y contribuye de igual manera a una gran variedad de iniciativas involucradas en la promoción de calidad del aire en África del Este. Víctor, te pasamos la palabra. Muchísimas gracias, George. Es verdaderamente un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, a diferencia de los ponentes que hablarán después de mí, yo voy a hablar menos de el pronóstico y más sobre por qué estamos aquí. Y voy a dar una presentación de 3 partes. La primera parte tiene que ver con la discusión de contaminación del aire. La segunda parte estará involucrada en términos de qué evidencia existe. Y la segunda parte estará más enfocada en el papel de los datos en la gestión de la calidad del aire. Y mis colegas seguramente estarán complementando en dónde entra la parte del pronóstico en todo esto. Entonces,
para comenzar tenemos esta pregunta inicial. Ya conocemos a WASH, que es un tema de higiene, sanidad y agua no segura. Es responsable de más muertes en África que la contaminación del aire. ¿Cierto o falso? Pero vayan pensando en esta pregunta y en las siguientes diapositivas vamos a ir viendo si esto es cierto o falso. También algunos dirán que, bueno, depende de cuándo se hace la pregunta, ¿no? En qué año. Y esto es cierto porque en 1999, por ejemplo, vemos esta gráfica cuando empezó este análisis de recolección de datos de muertes relacionadas con contaminación del aire en la década de los 90. Y como podemos ver aquí, y en este momento de la historia podemos ver que la desnutrición está muy hacia arriba, también WASH, muy arriba, también VIH, fue también una enfermedad que mató a muchísimas personas en el continente y vemos la contaminación del aire en número 4. Ahora en el eje X vemos los números, hasta 2 millones llega y vemos que contaminación del aire llega a 1 millón. Si vemos esto en una proporción de 10 años, aquí estamos viendo ahora 2009. Ahora empezamos a ver un cambio. Desnutrición sigue hasta arriba, WASH sigue también bastante arriba. Arriba VIH, enfermedades venéreas también está ahí. La contaminación del aire no está en los primeros como causas como causas de muerte en África subsahariana. Entonces, si avanzamos en el tiempo de 2009 a 2019, vemos que el problema de desnutrición continúa, pero ahora ya vemos a la contaminación del aire en el número 2. Ahora, los números no se han movido en los últimos 30 años tanto, pero vemos que la contaminación del aire sí ha subido y es responsable de 0.9 a 1.2 millones de muertes. Lo que estamos viendo entonces aquí es lo que se conoce como una transición epidemiológica, es decir, menos enfermedades infecciosas y más foco a las enfermedades relacionadas con contaminación del aire, por ejemplo. Esto es algo que está ocurriendo en muchas localidades. Así que estamos empezando a ver aquí un cambio en el que la contaminación del aire está cada vez más en un puesto bastante alto de afectación a la salud humana, incluso muerte. Puede ser daños de corto plazo, dependiendo de dónde se encuentre uno, puede ser una afectación en la nariz, en los oídos, en la garganta, irritación, tos, ojos y demás. Y también hay daños a largo plazo que tienen que ver ya con visitas al hospital. Y como sabemos, la contaminación del aire es un asesino invisible. Tendemos a vivir con muchas de estas enfermedades que se originan con exposición a la contaminación del aire. Estamos hablando de diabetes, cáncer de pulmón y otras enfermedades que reducen la expectativa de vida de la población y más que enfermedades y afectaciones que vamos descubriendo conforme analizamos este tema más a profundidad. Hace unos cuantos años sabemos que los daños van mucho más allá del daño a el sistema respiratorio, sino que va mucho más allá incluso a los sistemas cardiovasculares, reproductivos, del corazón. Como vemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, hay varios aspectos que también están siendo resaltados. Así que estos daños de corto y largo plazo ya surgen como una imagen mucho más clara en términos de mortalidad, pero más importantemente morbilidad, es decir, las enfermedades con las que hay que vivir como resultado de la exposición a la calidad del aire y por supuesto el impacto económico que también tiene esto. Ahora, esto es solamente para enfatizar estos números y en este momento me gustaría mostrarles cuáles son algunas brechas que vemos en el contexto africano que nos ayuda a determinar los niveles de exposición a la hora de analizar datos de satélite
Y podemos colocar todos esos datos en un modelo mixto y poder comparar esto con las funciones de respuesta y poderlo comparar con la enfermedad. Por ejemplo, si comparamos lo que hay del lado derecho en la gráfica con lo que hay en la izquierda, podemos expandir esto en el monitoreo de infraestructura en el continente. Si nos enfocamos en medio, por ejemplo, se expande el número de estudios relacionados con la salud, de tal manera que la dosis, en este caso, sería más comparable con la población. Y podemos llegar a estimados y cálculos mucho mejores con base en lo que está ocurriendo con las enfermedades. Ahora, en términos del trabajo que yo he estado haciendo recientemente, me gustaría brevemente mencionar que no es que nos falte evidencia, sino que más bien es un asunto de cómo está siendo comunicada esta evidencia y demostrada a las personas que están tomando las decisiones en términos de políticas, en la mayoría de los casos. Así que estoy viendo aquí, por ejemplo, una base de datos interactiva enfocada en 4 países de África Oriental, incluyendo Somalia, incluyendo a Etiopía, que no es parte de la EAC. Tenemos más de 180 artículos revisados por pares en estos 8 países. Por supuesto, la mayoría de los datos vienen de esta zona geográfica y estamos haciendo una revisión de nuestros alcances para poder resumir qué tipo de evidencia tenemos. Hay muchas personas que están mucho más enfocadas en contaminación del aire interno o externo, cuáles son los desafíos a la salud pública, a la salud respiratoria, entre otros temas. Tenemos aquí, por ejemplo, una imagen del panel de expertos. Tenemos un protocolo también ya publicado, si están interesados también lo podemos compartir con todos ustedes. El enlace que se encuentra en la parte inferior los lleva a el protocolo que muestra cómo estamos buscando hacer crecer esto. Entonces el mensaje que estoy tratando de expresar es que además de estas herramientas de pronóstico de calidad del aire que están disponibles para nosotros, tenemos una gran cantidad de información que pueden utilizar también para poder construir el tipo de acción que les gustaría ver. Y como voy a demostrar en las siguientes diapositivas, vemos entonces que esta acción tiene que ocurrir ya, tiene que ocurrir ahora. Tengo aquí un caso de estudio para demostrarles esto. Ya es un poco viejo, pero lo voy a seguir utilizando. El plan de acción limpio es bastante nuevo en nuestra ciudad, este Clean Air Action Plan. Y este es un ejemplo de los diferentes pasos que nos pueden llevar a un plan de acción limpia. Ahora, este puede ser más o menos de lo que necesiten, pero digamos para mantener el argumento, mantengamos estos 7 pasos. Tomemos el ejemplo de 2 ciudades, Nairobi en 2018 y Kampala en 2022. De forma inmediata nos podemos dar cuenta que en Nairobi tenemos un proceso de 7 pasos reducido a 4. ¿Por qué? Bueno, cuando este plan se estaba desarrollando para Nairobi no había tantos datos útiles o disponibles, así que hubo 2 partes que se tuvieron que saltar. Así que puede ser que nos encontremos en una situación en la cual haya que determinar prioridades cuando haya una ausencia de datos. Ahora, en el caso de Kampala, en 2022 vemos que de 7 pasaron a 6 pasos. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento Kampala ya estaba desarrollando su plan de acción de aire limpio. Y esto fue aceptable desde el punto de vista de la planeación. De hecho, no eran datos necesariamente de la ciudad, debería mencionarlo, pero había personas que ya estaban monitoreando estos datos y los tenían. Y la ciudad aceptó estos datos y los utilizaron para su planeación. Por esa razón vemos que en el caso de Kampala son 6 pasos nada más. Vemos una diferencia de 4 años. Ahora Nairobi no se encuentra actualmente de donde estaba en 2018. Por supuesto que actualmente se encuentra en una situación muy distinta en 2024. Pero esto nos ayuda a demostrar la importancia de los datos en la toma de decisiones y en la planeación. Ahora, ¿cuál fue el resultado final de esto? Bueno, tenemos una situación en la cual una ciudad está estableciendo sus objetivos, como por ejemplo establecer redes de monitoreo, desarrollar estrategias de comunicación. Incluso cuando vemos aquí las medidas propuestas de control, no necesariamente medidas de control, pero tal vez desarrollo
de legislación, hay una etapa inicial bastante rápida, pero también vemos otra ciudad que está estableciendo objetivos, pero adicional a esto, estamos hablando de Kampala, es establecer objetivos muy tangibles. ¿Por qué? Porque tienen números, tienen datos. Entonces, Kampala pudo establecer, por ejemplo, una reducción de PM2.5 por 10% para 2025. Entonces, todos estos objetivos vienen de los datos de línea base que ya se tenían disponibles y que están disponibles en la ciudad. Ahora, uno podría decir que esto es muy ambicioso y estarían en lo correcto, pero el contraargumento de esto es que si le doy clic, por ejemplo, aquí, van a ver el diagrama en la parte superior de cómo se ve Kampala, muchísimo tráfico, muchísimos vehículos. Entonces el contraargumento es que si uno dice, bueno, es que esto es demasiado ambicioso, uno tiene que pensar que las personas seguirían importando vehículos. Si no se hubieran hecho estos objetivos, las cosas seguirían como siempre. No estaríamos viendo los cambios que estamos empezando a ver y también la tasa de crecimiento de la urbanización en las ciudades en África está creciendo también. Así que si no tuviéramos estos objetivos, no, aunque no los logremos, vamos a poder lograr al menos un avance significativo en términos de los aspectos ambientales que pueden llevar a este cambio. Entonces, con este argumento, la ciudad pudo decir, bueno, ok, estos son objetivos ambiciosos que tal vez no logremos, pero estamos comprometidos a tomar pasos hacia adelante de estos objetivos y colocar medidas en su lugar para que podamos ver una reducción de esta contaminación. De otras maneras, se vería un daño muy grande en la salud de la población y de la economía también de la ciudad. Esto es todo lo que tengo para esta presentación en términos de establecer el contexto. No hablé mucho sobre el pronóstico de calidad del aire, pero seguramente estaremos hablando de esto en un momento más. Y ahora, para cerrar mi intervención, me gustaría mencionar cuáles son algunos de los desafíos que seguimos teniendo como continente y que caerían tal vez en estas tres categorías: evidencia, institucionales y financieros. En la parte de desafíos de evidencia es algo con lo que ya estamos trabajando. En términos de instituciones, tiene que haber mucha capacitación técnica, mucha discusión alrededor de acción integrada, alrededor de contaminación del aire, contaminación en general, cambio climático, una circularidad alrededor de estas discusiones de forma concurrente. Ahora, una parte en donde seguramente vamos a querer poner un poco más de atención es en el desafío financiero. Algunos de los cambios que quisiéramos ver ocurren a nivel sectorial cuando lo pensamos. Vemos el lado del transporte, de la industria, de desperdicios. Necesitamos mucha financiación para poder lograr estos objetivos. Necesitamos la participación de gobierno, de sector privado, para que esto pueda funcionar. Y esa es la única manera en la cual me parece vamos a poder tener un avance. Por eso queremos tener un énfasis particular en el desafío financiero. Tal vez no hoy, pero sin duda más adelante, para poder establecer una acción sustentable y que pueda finalmente implementarse de tal manera que las medidas lleven a los objetivos. Con esto cierro mis comentarios de inicio y le regreso la palabra a George para que podamos continuar con esta plática alrededor de la Canary Alert. Continuamos. Muchísimas gracias por estas palabras de introducción. Ahora, me gustaría darle a Víctor dos preguntas que ya están llegando. La primera es muy interesante, de hecho, para mí, que dice que por 30 años el jefe de salud en África ha visto un aumento no ha habido un aumento en las personas que han fallecido por contaminación del aire. ¿Significa esto que ha bajado la contaminación del aire o que se ha mantenido? Y la otra pregunta tiene que ver con que alguien está esperando ver el reporte del número de publicaciones que se tienen en la región. Y también cuál es la cobertura de cuando se está hablando de Kenia, por ejemplo. Estamos hablando de Mombasa o de otras ciudades porque seguramente hay datos distintos de concentración por región. Entonces,
Vamos de hecho a estar escuchando más presentaciones que estarán tocando sobre estos temas más adelante. Por lo general, el equipo de monitoreo se encuentran ubicados en áreas altamente densas de concentración de población urbana. Entonces, bueno, estos son los temas que le vamos a dejar a Víctor para que los vaya pensando, que los vaya respondiendo más adelante y seguramente los repetiré más adelante. Muchas gracias, Víctor. Ahora tenemos el privilegio de escuchar a Christine Mote, que estará hablando sobre la herramienta de pronóstico de calidad del aire. Christine es una científica de datos, consultora en calidad del aire para WRI África. Tiene 5 años de experiencia en modelos matemáticos para describir el mundo. También ha trabajado en minería de datos, encontrando tendencias y construyendo modelos de Machine Learning para analítica predictiva. Actualmente es estudiante de Carnegie Mellon University y no residente del Centro Geotech. Cristina, adelante, por favor. Muchísimas gracias, George, por esta presentación. Me da muchísima emoción estar aquí para poder hablar sobre el trabajo que hemos estado haciendo en Canary Alert. Entonces, voy a estar hablando sobre el trabajo que ya se ha estado haciendo, pero también, por supuesto, muy emocionadas del trabajo que va a continuar haciéndose para poder empoderar a las ciudades africanas a trabajar con sus pronósticos de calidad del aire. Así que comenzamos. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿por qué deberíamos empoderar a las ciudades en el tema de pronósticos de calidad del aire? Ahora, es muy importante mencionar que las ciudades en África siguen creciendo. En la última década hemos visto un crecimiento de aproximadamente 3.5% al año de crecimiento y sigue creciendo de forma exponencial y lo seguirá haciendo en la siguiente década. Así que tenemos ciudades que están en crecimiento continuo. Y en ese sentido, tenemos que tener estudios e investigación que puedan facilitar un crecimiento sustentable de las ciudades. Otro asunto es que también tenemos inversiones globales disponibles en calidad del aire que las ciudades africanas pueden utilizar y apalancar para construir su cuerpo de investigación, poder encontrar entendimientos relacionados con la calidad del aire y esta es una gran ventaja de tener ya a personas que han trabajado en esto desde hace años para que nosotros podamos utilizar esas herramientas, crear nuestra investigación y poder establecer esto dependiendo del contexto de la ciudad. Ahora bien, al tener pronósticos vamos a poder movilizar de una forma significativa las medidas de contaminación del aire. Es decir, tenemos ya algunos planes de acción, pero es interesante que, dado que necesitamos planes de acción con base en evidencia, tenemos también que planear colocarlos en instituciones en donde puedan tener el mayor impacto. Y eso tiene un sentido financiero también, tener un plan de acción que pueda dar resultados positivos. Esto es algo que las instituciones tendrán que analizar. Ahora, ¿por qué queremos hacer esto con los pronósticos para las ciudades africanas? Bueno, porque queremos establecerlo en las instituciones y poder reducir la contaminación. Ahora, en términos de construir sobre el trabajo ya hecho, la alerta canaria fue construida encima de un proyecto que ya existía, que es el proyecto CityAQ, que fue un proyecto exitoso que se realizó en Latinoamérica. Entonces, tenemos observaciones de monitoreo de estaciones que utilizan datos locales a través de instrumentos de referencia a partir de 2018 en adelante. Se han establecido ciertos polígonos de acción y de análisis en ciudades de Latinoamérica como Guadalajara, Guanajuato, Monterrey, Bogotá, Sao Paulo y la Ciudad de México y Quito. Entonces, esto es a lo que se encuentra actualmente que las ciudades que han participado en esta alerta. Ahora, en el proyecto de Canary Alert o Alerta Canaria, queremos pilotar esto para algunas ciudades africanas que hemos visto que tienen el potencial para crecer o que tienen pronósticos que se pueden utilizar para otras ciudades y se pueden utilizar fuera de esas ciudades principales. Entonces tenemos Nairobi, Kampala, Kigali y Accra.
Y desde Nairobi tenemos al sensor local, de datos locales. También para Kampala tenemos información correspondiente que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y en Accra y Kigali también tenemos sensores locales. Así que podemos combinar estos dos fuentes de datos para poder tener una imagen mucho más representativa de lo que estamos viendo en el campo. Ahora bien, este tiene el propósito de desmitificar lo que es la alerta canaria y tiene que ver con una combinación de pronósticos disponibles globales que se encuentran en GeoCF. Y debido a que estos pronósticos tienen un enfoque mucho más global, tienen una resolución de ciertos kilómetros, 25 kilómetros en este caso. Entonces, si quisiéramos hacer, por ejemplo, algunos pronósticos a nivel ciudad o a nivel nacional, tendríamos que escalar eso hacia abajo, es decir, hacer un pronóstico a nivel estación. Y no hay mejor manera de hacer esto que con sensores locales y con monitoreo de referencia. Y combinando esto con algoritmos de machine learning, podemos aprender de lo que proviene de esto y poder crear pronósticos mucho más enfocados y mucho más cercanos a lo que realmente está pasando en la realidad. Ahora, combinado esto con los procesos que voy a explicar en la siguiente diapositiva, podemos tener información de los sensores locales y de los sensores de referencia. Se puede calibrar los datos para poder tener un protocolo de calidad del aire con base en los protocolos que ya se han estado mencionando y que también voy a describir más adelante. Y después tendríamos que combinarlo, como vemos en este diagrama, con los datos de GeoCF y utilizando Machine Learning podemos combinar estos dos sets de datos para poder crear un pronóstico que puede irse haciendo de forma diaria. De esta manera podemos ir analizando los patrones a nivel campo, pero también produciendo y aprendiendo de las lecciones que el pronóstico a nivel global nos proporciona. Y para nuestro pronóstico de 5 días podríamos también evaluar los resultados y se puede mantener esto a un nivel alto. Y para poder hacer esto al hacer esto podemos aumentar la precisión a nivel métrico y poder tener también una lectura mucho más precisa, que es algo que vamos a mencionar más adelante. Bien, voy a hablar sobre algunas de las características que hemos recibido de nuestros socios para que podamos entender qué es lo que se le alimenta a un modelo de Machine Learning y cuando lo combinamos con un pronóstico de información global, cómo podemos tener un pronóstico de nivel estación por ciudad. En Nairobi recibimos datos de los monitores de referencia y también teníamos ciertos datos de PM2.5. Los datos fueron calibrados y los recibimos durante un año. Y después de evaluar estos datos pudimos hacer un pronóstico para Kampala y pudimos tener un monitor y datos locales para la red de Kampala de PM10 y PM2.5. Los datos también fueron calibrados y también hay una investigación interesante de Kampala en cuanto al uso de Machine Learning para calibrar los datos de sensores locales. Para Kigali tenían datos limitados o acceso limitado a los datos. Pudimos utilizar una API para poder tener acceso a esos datos de forma continua y después se utilizó para una biocorrección. Y después se pudo utilizar el monitor de referencia para calibrar PM2.5, PM10 y ozono. Y los datos también fueron calibrados. Teníamos también un año de datos continuos y algunos de estos datos eran correctos para poder hacer este pronóstico. Para Accra teníamos 6 ubicaciones LCM y un monitor de grado de referencia que medía PM2.5 y PM10. La mayoría de los datos eran datos que se encontraban sin procesar.
y los datos se enviaban en lotes. Entonces, los desafíos que tienen que ver con la recolección de datos en campo fue básicamente en lo que nos enfocamos aquí, y mucha de esa información era útil y otra no era útil para entrenar el algoritmo de Machine Learning. Entonces, queríamos operacionalizar este pronóstico aquí en África, ¿correcto? Pero algunos de los desafíos de poder tener este tipo de operación en África, pues se revelaron, porque creíamos que iba a ser un proceso mucho más sencillo, como en las ciudades anteriores. Sin embargo, en África es una historia diferente. Los desafíos son bastante distintos a los que se vieron en Latinoamérica. Así que lo primero que pudimos encontrar como desafío es la calidad de los datos. Y número dos, también, qué tan robustos son estos pronósticos, qué tan precisos son estos pronósticos. En ocasiones nos dábamos cuenta de que no estaban alineados con lo que estaba pasando en campo. Ahora, esta es una gráfica muy llena de datos, pero todo lo que estoy tratando de decir con esta diapositiva es lo siguiente. El proceso de evaluación de datos involucrado tenía que recibir datos preprocesados para el entrenamiento del algoritmo. Entonces, adicional a los protocolos de calibración de datos de nuestros socios, teníamos que tener nosotros procedimientos internos de control de calidad de la calidad del aire, porque a pesar de que estos datos ya habían sido calibrados, de todas formas encontramos una gran proporción de datos que faltaban. Entonces empezábamos a ver ruido al final del periodo de monitoreo. En ocasiones se veían ciertos números completamente en blanco durante un periodo de tiempo, y por supuesto algunos de los datos simplemente no estaban calibrados y veíamos ciertas inconsistencias en los tiempos de registro debido a caídas del sistema o debido a falta de acceso a internet o apagones en esas secciones, o tal vez incluso alguna contaminación muy agresiva cerca de la fuente de datos que nos daba valores negativos, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles eran los efectos de todo esto? Las brechas de datos que fueron identificadas en los datos que íbamos a estar utilizando para el entrenamiento de los algoritmos se tenían que traducir en el pronóstico. Así que, por ejemplo, aquí vemos que si se encontraba una brecha o una laguna en los datos de entrenamiento, decidimos no removerla necesariamente. Esencialmente no queríamos, bueno, sí queremos removerla para no tener inconsistencias. Sin embargo, para poder comunicar los problemas que se habían identificado, tuvimos que mantenerla. Cuando tenemos estas brechas, entonces, se van a ver también esas mismas brechas en el pronóstico. Así que cuando queremos corregir los sesgos, queremos ver también cómo se refleja en las gráficas. De esta manera estábamos tratando de asegurarnos de que nuestro modelo fuera lo más cercano posible a la información en campo, de tal manera que pudiéramos tener una representación real o cierta del objetivo estándar. A pesar de que sí pudimos reducir los sesgos, como podemos ver en esta gráfica, encontramos muchos sesgos en estos datos y había muchos errores. Había una diferencia muy importante entre lo que el modelo estaba produciendo y lo que estaba en el campo. Era una diferencia muy amplia, pero después de utilizar la corrección de Machine Learning pudimos ver una reducción muy importante. Sin embargo, seguía existiendo, seguían habiendo problemas con los datos faltantes. Ahora, en términos de qué tan robustos eran estos pronósticos, ahora, no sé qué tan seguro sea decir como experta en Machine Learning que no hay algoritmos perfectos, pero es cierto. Los algoritmos son tan perfectos como los datos que les entregamos. Entonces, este es el momento en el cual tomamos los modelos para prueba, y aquí es donde sí podemos ver lo que está produciendo el GEOS o el pronóstico, y ahora podemos comparar. Hubo ciertos momentos, ciertos tiempos en los cuales vimos inconsistencias, sin lugar a dudas, y el GEOS, por ejemplo, sobreestimaba, en ocasiones subestimaba, y en ocasiones veíamos que estaba completamente opuesto. Y
En ocasiones sí coincidía o agregaba el ruido en los datos de tal manera que lo incorporaba y tenía un comportamiento totalmente distinto. Entonces, uno de los factores de conformidad que observamos fue una, unos cambios en las lecturas a nivel campo y a nivel entrenamiento del modelo. En esta gráfica, por ejemplo, se nos informó que aquí es en donde veíamos, por ejemplo, la gran cantidad de contaminación. Entonces, había un cambio muy importante a nivel campo y no a nivel pronóstico. Entonces, ya sea que no esté coincidiendo o esté coincidiendo por encima o por debajo de los datos de prueba, nos podemos dar cuenta de que el modelo no estaba realmente entendiendo la complejidad de los datos en campo. Algunos de los datos no eran suficientes para la capacitación del modelo, particularmente por el error de resolución. Y había otras áreas dentro de los datos a través de los cuales pudimos encontrar niveles de incertidumbre importantes. Entonces, en esta diapositiva me gustaría mencionar que seguimos todavía en el proceso de entender qué tan confiables son estos modelos, o es este modelo en particular. Así que hicimos una comparación de los datos de GOC con los datos en campo para ver si teníamos efectivamente una correlación adecuada. Y nos dimos cuenta de que en ocasiones se encontraba una subestimación de la observación, incluso aquí en Accra particularmente. Vimos ciertas instancias, por ejemplo, de información adicional en Nairobi. En Nairobi pudimos hacer un buen entrenamiento del modelo, pero durante las pruebas nos dimos cuenta de que había bastantes problemas en el desempeño del modelo como tal. Entonces, en otras ciudades el desempeño era aceptable, pero no era demasiado bueno en términos de dar pruebas, información en las pruebas del pronóstico. Pudimos también introducir un término de generalización para poder asegurarnos de que diera resultados suficientemente buenos y en las instancias en las cuales los datos estaban por debajo del nivel adecuado, como ya se mencionó, la razón era parte de los malos recursos que se tenían de datos. En estos casos podemos ver que incluso cuando se tenía buenos datos había un desempeño pobre. Ahora, dejemos hasta ahí los números, pasemos ahora al tema de los pronósticos un poco más prácticos. Entonces, lo que hicimos fue en este momento desplegar o enviar, implementar el modelo para entender cómo se comportaba. En este momento no sé si el sitio web ya ha sido actualizado, pero simplemente esta es una muestra de cómo se ven las pruebas. El 11 de mayo de 2023, por ejemplo, estuve observando el comportamiento del modelo y me di cuenta de que, por ejemplo, en ciertos días teníamos aquí 5 días en donde hubo episodios de contaminación más altos. Y bueno, lo dejamos ahí, lo comunicamos de la forma correspondiente y dijimos, ok, queremos tener un poco más de información al respecto. Pero más adelante, no sé cuánto tiempo más, pero se reportó una alerta de que esto fue parte de que necesitábamos tener un poco más de información del paisaje en esa zona y en la zona en donde habíamos pronosticado un evento de alta contaminación fue en donde se observó. Esto lo digo para establecer el hecho de que incluso cuando se hacen buenas pruebas, una vez que los operacionalizamos podemos ver cuándo se puede hacer un reporte que nos permita reducir un evento de contaminación alta. Y esto fue solamente en las pruebas, lo cual nos demostró qué tanto podríamos hacer una vez operacionalizado este proyecto para poder enfocarnos en un evento de alta contaminación. ¿Qué podríamos hacer entonces en caso de que se encuentre
uno de estos eventos y saber qué podríamos hacer o si no podemos hacer nada al respecto. Así que un aplauso a Maurice, que fue el que levantó la voz de alerta en este sentido y nos ayudó a entender las potenciales de esta. Él fue el que nos avisó a mí, a Christine y a otras personas, y esto nos ayuda a entender qué tanto es que las ciudades se encuentran listas para poder operacionalizar estos modelos en su día a día. Lo último que me gustaría mencionar en este sentido es que ahora que tenemos una herramienta que se puede utilizar, tal vez no es la herramienta más perfecta porque evidentemente tiene sus errores, pero nos damos cuenta de que hay un potencial muy importante de utilizar esta herramienta dependiendo del contexto de la ciudad. Una de las cosas que se tienen que hacer es actualizar el modelo en los datos actuales. Y las estadísticas que les mostré vienen de una evaluación que yo estaba haciendo, pero ahora el modelo se está desempeñando de una forma distinta, así que se tiene que actualizar el modelo y las herramientas. El punto número 2 es que se necesitan guías, se necesitan criterios de aceptabilidad de datos, de tal manera que cuando recibamos los datos sepamos de inicio que son lo suficientemente buenos para poderlos ingresar al modelo. Como sabemos, ya lo dije, un modelo de Machine Learning solo es tan bueno como la calidad de los datos que se le entregan. Y también la operacionalización de una herramienta necesita la auditoría y la retroalimentación de todos y todas. Así que apreciamos muchísimo lo que han hecho en Nairobi, en las ciudades, por darnos sus comentarios en estas pruebas. Y con esto vamos a poder darle a las diferentes ciudades africanas poder hacer un pronóstico que sea realmente práctico y que sea accionable en el contexto de su ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Christine, por esta presentación. Siempre aprendo algo nuevo cuando das una presentación, así que me dará mucho gusto ver más información sobre estos modelos. Me gustaría mostrar apreciación también por los proveedores de datos que vienen de Ghana, de Uganda, que fue representado por Gideon, y también Nairobi presentó sus datos para este modelo de la Universidad de Nairobi. Muchísimas gracias a todos los equipos que han proporcionado sus datos. De igual manera veo en el equipo tenemos a personal de México que ha estado haciendo su validación del modelo y ha estado también buscando más información durante 2 años para poder hacer una validación mucho más a profundidad. Entonces hay unas cuantas preguntas que me gustaría también que Christine se lleve para que las piense y una vez que lleguemos a la sección de preguntas y respuestas las podamos abordar. Una de estas tiene que ver con las diferencias en monitoreo. Sabemos que los satélites utilizan redes de cobertura de 25 por 25 kilómetros. Entonces, ¿cómo es que esas coberturas pueden afectar la forma como esto puede trabajar y cómo se puede incluir eso en el análisis? Y también otro asunto tiene que ver con cómo se puede platicar con los proveedores de datos, porque sabemos que muchas de estas comunidades en África dependen de estas herramientas, de sus proveedores de datos que ya están utilizando estos datos y estas herramientas. ¿Cómo pueden estar más en contacto para poder aplicar esto en el contexto africano? Muchas gracias a Christine. Ahora nos vamos hacia el sur, a Sudáfrica. Le pasaremos la palabra a Nkosana Jafta. Es un experto en investigación ocupacional en la Universidad KwaZulu-Natal de Sudáfrica. Tiene intereses en investigación relacionados con el medio ambiente y la epidemiología del cáncer. Ha recibido financiamientos y becas de diferentes dependencias en el mundo. Tiene más de 20 investigaciones publicadas en publicaciones científicas nacionales e internacionales y ha publicado también 2 capítulos de libros. Entonces, doctor Jafta, adelante por favor. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí. Qué gusto poder ser invitado a esta presentación. Soy un epidemiólogo ambiental. Pudiera decir que estoy muy interesado en el mundo de la salud.
Mi presentación es un poco distinta a la del ponente anterior. Yo me voy a enfocar mucho más en los sensores de bajo costo para la recolección de datos de la calidad del aire. Cuando analizamos este tema desde la contaminación del aire a nivel mundial, es algo que se está deteriorando debido a las emisiones crecientes. Y el daño principal, o lo que encontramos en la parte superior de mi lista aquí, es la amenaza a la salud humana. Es por esta razón por la cual queremos aprender más sobre la calidad del aire. La salud del ser humano por lo general se encuentra hasta arriba, más allá de otros impactos a el medio ambiente o a la biodiversidad. Ahora, cuando analizamos los reportes de calidad del aire de 2021 de UNEP, de los países que están produciendo o recolectando datos en contaminación del aire, 51% de los países tienen un sistema o un ecosistema de salud pública del cual se esté beneficiando de estos datos. Pero solamente el 49% de los países definen la noción de contaminación del aire a una situación necesaria o como un riesgo a la salud pública. Bien, personalmente he encontrado una gran cantidad de sensores que han sido desarrollados. Y cuando lo pensamos, estos han existido desde, por ejemplo, sensores para detección de humo en hogares, en oficinas y demás. Y es algo que las personas por lo general entienden cómo funciona. Por lo general, los sensores de bajo costo son uno o más dispositivos que se conectan, cuyo principal objetivo es hacer una medida de contaminantes específicos. En este caso, podrían ser materia particulada o dióxido de carbono. En ocasiones, estos dispositivos pueden también medir otro tipo de parámetros ambientales, como temperatura y humedad. En años recientes, en el ámbito de la contaminación del aire, ha habido un aumento bastante importante de la necesidad de tener ese tipo de datos y se está reconociendo cada vez más debido a que son ahora instrumentos importantes para entender esta situación. La evolución también de la tecnología de sensores del aire ha permitido que estos sean más pequeños, que sean menos caros y que también puedan tener un uso mucho más amplio, que se puedan utilizar de forma amplia para diferentes propósitos. En lugar de tener solo unos cuantos, es posible tener una gran cantidad para un propósito, digamos, institucional. Se pueden tener 4 monitores, por ejemplo, con mejor resolución. Ahora, en términos de la definición de qué es un sensor de bajo costo, varía bastante. Pero por lo general, pudiéramos compararlo con el costo y fabricación de los monitores tradicionales. Cuando estamos hablando de bajo costo, estamos hablando de a veces cientos o miles de dólares menos de lo que se ocuparía para poder hacer o conseguir sensores tradicionales. Estos sensores están basados en la reacción química de ciertos gases como nitrógeno, sulfato, peróxido, dióxido, que pueden ser detectados a través de estos sensores electroquímicos. Otra razón por la cual estos sensores de bajo costo se utilizan de forma bastante amplia es para detectar el óxido de metal. Esto es para poder detener qué es lo que ocurre dentro del sensor una vez que detecta, por ejemplo, nitrógeno o dióxidos.
cuando analizamos los primeros dos puntos que están mencionados en la diapositiva, hay reacciones químicas ocurriendo en estos sensores. Sin embargo, otro tipo de sensores utilizan la luz para detectar o hacer una medición de la sustancia que están midiendo. Por ejemplo, VOC utiliza la luz, por ejemplo, para poder detectar la materia particulada. Utiliza luz para poder medir la concentración de este elemento químico. Los sensores ópticos también son otra tecnología que se utilizan bastante como una solución de bajo costo en los sensores. Las características, por supuesto, son distintas dependiendo de la fabricación de cada uno de los sensores de bajo costo. Por lo general, los sensores de bajo costo tienen una vida útil de 3 a 10 años en promedio. La precisión y qué tan exactos son dependerá también de en dónde se encuentran ubicados y qué es lo que están midiendo. Dependerá también entonces del área y qué tan contaminada se encuentre para poder entender cuál es el impacto que tiene sobre el monitor. También los métodos que se utilizan para el procesamiento de datos es un factor importante para poder establecer qué tan precisos, por ejemplo, son estos sensores y de cómo deben ser los datos a la hora de procesar lo que recolecta. La temperatura y la humedad relativa también son variables muy importantes que estaremos mencionando un poco más adelante. Por ejemplo, en áreas costeras, en donde haya un alto nivel de humedad, los sensores se van a comportar de manera distinta en comparación con zonas más áridas. La presencia también de múltiples contaminantes en el aire puede ser un factor importante de las características de estos sensores. Bien, las elecciones que tenemos de sensores de bajo costo dependen también del tipo de propósito para el cual se necesite. Si el propósito es, por ejemplo, identificar la presencia de ciertos componentes, entonces será indispensable seleccionar un sensor adecuado para ese propósito. Tal vez lo que se esté buscando es el rango, la precisión, la resolución, el tiempo de respuesta, la condición de trabajo, la condición de almacenamiento también. Un sensor químico, por ejemplo, en términos de tiempo de respuesta, va a ser mucho más lento que un sensor de luz. Es decir, un sensor que utiliza la luz para tomar la medición. Las condiciones de trabajo también serán un importante factor a considerar. Algunas personas han analizado este tipo de sensores y los han comparado, por ejemplo, con los monitores tradicionales y han publicado investigaciones. Por ejemplo, este es un estudio de 2021. Podemos ver, por ejemplo, aquí 3 sensores de bajo costo comparados. Del lado izquierdo vemos la medida ideal, sería la línea punteada. La imagen de la izquierda no muestra una desviación muy importante de la medida ideal. Si se fuera a utilizar, por ejemplo, el TOM como un estándar en esta circunstancia. El de en medio, por ejemplo, PDR, a concentraciones más altas hace una sobreestimación y a concentraciones más bajas una subestimación. Para poder hacer una corrección será importante saber cómo funcionan estos sensores. Y con el sensor número 3, el de la derecha, como vemos a una concentración menor,
hace una subestimación en comparación con las concentraciones más altas. Hace una sobreestimación en ese sentido. Este es otro ejemplo de qué tan útiles pudieran ser estos sensores si se utilizan en un espacio y tiempo específico. Por ejemplo, en la parte superior vemos sensores que muestran datos detectados en la ciudad, en calle. Vemos la concentración acumulada a lo largo del tiempo. Los datos sin procesar, una vez que han sido corregidos para la humedad relativa y temperatura, vemos que es mayor el nivel. Pero cuando está modelado, nuevamente aparece una medida bastante alta. Lo cual, digamos, es algo bastante útil para lo cual se pueden utilizar estos sensores. En la siguiente imagen podemos ver cómo se pudieran utilizar estos sensores para poder crear una red, una conexión de red de sensores inalámbricos. Por ejemplo, en el lado de la derecha podemos ver la conexión de diferentes nodos de acceso para crear una red mucho más amplia de sensores con nodos locales. Los sensores de bajo costo, entonces, se utilizan para una gran variedad de propósitos. Y en ese sentido, si se conectan en red, se puede hacer una cobertura espacial mucho mayor. Como comentaba Cristina anteriormente, que ya nos explicó cómo se hace el procesamiento de los datos de los sensores locales a los sensores globales. Esta es una imagen del proceso, descrito de manera muy similar a lo que se mencionó anteriormente, de cómo se procesarían los datos de estos monitores. Cuando, por ejemplo, diferentes sensores o múltiples sensores están conectados a un solo nodo. Y como los datos viajan a lo largo de diferentes etapas hasta el final. Hasta que se emite una alerta, por ejemplo, y se ha realizado el pronóstico. Ahora, de vuelta al tema de las ciudades en África. Hay un número de instituciones que actualmente están enfocándose en ciudades africanas, particularmente con el uso de sensores de bajo costo. Esta es una de las instituciones, Afric Air. No puse aquí el enlace, pero como podemos ver, su foco de acción está distribuido a lo largo del continente, particularmente África Occidental, África Oriental también y el sur. La parte clave de estas instituciones es que apoyan el uso e instalación de sensores de bajo costo y su instalación. Y proporcionan ayuda para quien esté interesado en instalar y monitorear el uso de estos sensores de bajo costo. De igual forma, proporcionan consejo y consultoría alrededor de la calibración de estos dispositivos y guían a las personas interesadas en este sentido. Sé que en el sur solamente hay una institución involucrada en esto, pero después de esto me estoy dando cuenta de que no hemos utilizado todas las instituciones realmente que están ahí disponibles para poder apoyar con este propósito. Ahora bien, ha habido un número de publicaciones que han mostrado hasta qué grado el uso de sensores de bajo costo en África
y en general han tenido un efecto. Y aquí estamos mostrando solo unos cuantos ejemplos de publicaciones que han salido recientemente analizando a los sensores de bajo costo. Por ejemplo, hay uno en la República Democrática del Congo, hay otro estudio también enfocado en ciudades de África Oriental, la cual incluye un estudio de varias ciudades en esta región. Incluso podemos reconocer algunas personas que están aquí en esta llamada ahí mencionadas. También hay otro estudio de Nairobi y otro que incluye a otros países también. Sin embargo, la parte clave aquí es que África se está dando cuenta de que el uso de sensores de bajo costo puede ser el camino para poder atender el tema de contaminación del aire. En el reporte global del aire de la OMS de 2022, podemos ver cómo se ve África en el sentido de la exposición a PM2.5. Vemos los diferentes niveles de concentración o de exposición en los países africanos. Esta imagen, sin embargo, no es tan precisa, porque ese reporte de África está basado en el diagrama de la derecha inferior. Es decir, muestra datos que fueron proporcionados para el análisis de la contaminación del aire en África de manera incompleta. Entonces hay realmente ahí una laguna de información y como se está mostrando, por ejemplo, esta región africana tan expuesta a la contaminación, no es necesariamente preciso. Ahora bien, hay estudios también de salud que se han realizado en África que utilizan sensores de bajo costo para analizar datos de exposición. Y analizando estos estudios nos daremos cuenta de que hay bastantes y de hecho esta lista está adaptada del estudio de Amega en 2018. Pero cuando vemos aquí solamente vemos PMCO y diferentes monóxidos que han sido utilizados y fue en lo que se basó este estudio epidemiológico. Y es muy importante, como ya se ha estado mencionando anteriormente, tener esa respuesta de exposición que sea calculada para poder dimensionar y ver las asociaciones con la salud pública. Así que creo que este es precisamente el estudio que se utilizó para esa gráfica. A pesar de que evidentemente estos estudios están mostrando análisis de contaminación en general. Ahora, para concluir, la materia particulada y el monóxido de carbono son los contaminantes monitoreados en mayor medida. Y la detección de estos está subiendo y sigue subiendo. Nuevamente, es muy importante que recalquemos que necesitamos a instituciones como WRI que nos puedan ayudar a cerrar esas brechas entre las instituciones que necesitamos para poder recolectar estos datos y procesarlos de manera adecuada. Otra conclusión es que más instituciones y más centros de investigación están haciendo que estos sensores de bajo costo se encuentren más disponibles y apoyando a otros para iniciar ese tipo de procesos similares. También los fabricantes están mejorando la calidad de los sensores de bajo costo para el monitoreo de la contaminación del aire. Y me parece que conforme vayamos avanzando con la experiencia que se está desarrollando en el procesamiento de datos, junto con los fabricantes y las mejoras que hay en estos sensores, estaremos viendo mejoras
en el análisis de este problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por darnos esta excelente presentación. Siempre ha sido nuestro entendimiento que África se encuentra en términos de contaminación del aire siempre en los primeros lugares. Ahora bien, una pregunta importante es cómo entendemos de forma profesional este problema en África, y a partir de esta presentación nos queda mucho más claro de cómo no tenemos la imagen completa todavía, sino que es importante tener dispositivos que nos pueden ayudar a entenderlo mejor. Ahora, esto me causa curiosidad, es decir, los datos de salud que proporcionó Víctor anteriormente, si fue generado de los mismos estudios que nos mostró el doctor actualmente, pudiera también ser un estimado o una subestimación realmente de estas áreas que han sido analizadas en estos estudios. Ahora, una pregunta que me gustaría dejarle, doctor, es si un tomador de decisiones, a un creador de política, viniera con usted y le pidiera consejo con respecto al uso para el establecimiento de sensores de bajo costo, ¿qué consejo le daría? No una persona técnica, una persona, digamos, más de legislación. Ok, regresamos ahora a las presentaciones. Le pasaremos la palabra a Kofi Amega, que es profesor asociado de Epidemiología Nutricional y Ambiental en la Universidad de Cape Coast en Ghana. Él es líder del proyecto Breathe Accra y su investigación se enfoca en la interfase de la exposición a la contaminación del aire y los efectos en la salud cardiovascular y perinatal. También ha explorado los mecanismos biológicos de la contaminación del aire y los efectos en las poblaciones más vulnerables. De igual manera, sigue estudiando los mecanismos de este fenómeno, identificando cuáles son los efectos nutricionales y sociales y los efectos de salud pública en las diferentes comunidades. Kofi, muchísimas gracias por estar aquí. Te pasamos la palabra. Muchas gracias, George, por esta presentación tan amable. Les mando saludos desde Kemkus, Ghana, que es la capital colonial de Ghana, que es una ciudad muy hermosa que les invito a que la visiten. Para empezar, me gustaría agradecer a los organizadores por la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema. La tarea que me encomendaron es una tarea enorme. Me pidieron que analizara los datos, las brechas de los datos de calidad en las ciudades de África, y lo cual es una tarea enorme, y tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para tratar ahora de traerles esta información y estimular una discusión alrededor de ello. Entonces, esta es una investigación que hicimos yo y un colega para la Universidad de Ghana, y me parece que sigue siendo bastante relevante. Ya tiene 8 años esta investigación, y aquí lo que estamos tratando de hacer es articular el peso que tiene la contaminación del aire en las ciudades de África subsahariana. Y tratamos de ofrecer algunas soluciones en el marco de trabajo, dentro del marco de trabajo de las metas de desarrollo sustentable. Y sigue siendo relevante esta investigación en la actualidad. Desafortunadamente, estos problemas siguen con nosotros y ni siquiera han sido atendidos de manera completa. Así que las brechas en cuanto a la calidad de datos es algo que continúa. Estos son los marcos de trabajo que hemos estado utilizando: las metas de desarrollo sostenible, los SDGs, los objetivos de calidad del aire y las acciones propuestas. Y esto atiende los problemas de calidad del aire, y posteriormente se tiene que ver cómo es que estas soluciones impactan en las metas de desarrollo sustentable. Ahora, los dos ponentes previos hablaron sobre los problemas de contaminación del aire. Ahora, solo para enfatizar el punto, he estado utilizando el mapa de la OMS de 2021, un poco viejo, pero estamos buscando todavía utilizar el más nuevo, estamos esperando todavía el nuevo,
Pero cuando vemos de cualquier manera, si analizamos la región geográfica, vemos que hay problemas en África en este sentido. Los niveles de PM2.5 son sumamente altos por por microgramo. Ahora, la pregunta es, ¿son estos datos realmente un reflejo de la situación en África? Enfoquémonos en África. Eso también pudiera aplicar para Asia, pero digamos, ¿esto es un reflejo fidedigno de lo que ocurre en África? La respuesta sería sí y no. La mayoría de nosotros sabemos aquí en esta llamada que hay un monitoreo en campo bastante limitado en el continente y como mencionaba hace un momento Christine también habló sobre estos problemas. En este sentido, ¿de dónde provienen estos datos? Por lo general, vienen de sensores que tenemos de manera insuficiente. Y también esto viene de satélites, lecturas de satélite que ocurren cada ciertas horas. Entonces, si esta es la representación de África, pudiera ser entonces que los datos son más altos o más bajos de lo reportado, ¿no es cierto? Y esta es la razón por la cual me parece que es muy importante cerrar estas brechas de monitoreo. Y por eso hay una necesidad de validar estas medidas satelitales a través de dispositivos de bajo costo, como lo que ya se ha presentado. Y este es uno de los proyectos que estamos impulsando. Y esta es la razón por la cual la parte de pronósticos, el trabajo de pronóstico que están impulsando WRI y otros grupos, es sumamente relevante para atender estos conceptos que esta mañana estamos atendiendo. Ahora bien, vivimos en un continente en el que 75-80% de la población, debido a la pobreza, a las faltas sociales que existen, están teniendo diferentes combustibles sólidos, combustibles también que se utilizan en el hogar y esto está causando una contaminación muy seria. Y vemos a mujeres que están, por ejemplo, cocinando con estos métodos y traen a sus hijos a la cocina y esta contaminación que se encuentra dentro de los hogares también fluye y se filtra hacia el medio ambiente y este es un contribuidor importante de la contaminación del aire. Un estudio que se hizo recientemente en Ghana, me parece que en 2019, apuntaba a este hecho en particular. Lo que vemos aquí es un monitoreo de regiones geográficas en todo el mundo, de PM2.5 o 10, de 2019 a 2010. Este es un reporte reciente del Instituto de Energía de Chicago. Y cuando analizamos esta gráfica, cuando vemos aquí a África, en donde nos encontramos, nos damos cuenta de que esto alude a lo que mencionaba hace un momento, es decir, el monitoreo tan limitado que tenemos en campo en África en comparación, por ejemplo, con Norteamérica, que tiene mucho más monitoreo. Esto significa que hay brechas de datos de calidad del aire sumamente grandes. Bien, estos son datos para NO2, dióxido de nitrógeno, y vemos que prácticamente nada ocurre en el continente. En términos de monitoreo de gas, nada se está monitoreando en el continente. Y el NO2 es uno de los contaminantes de tráfico. Entonces es muy importante que le pongamos atención a esto. La razón por la cual yo traigo esto a colación es porque nos damos cuenta de que hay un sobreénfasis en el monitoreo de materia particulada, PM2.5, PM10, lo cual está bien, particularmente PM2.5, que es lo más dañino para la salud. Sin embargo, otro tipo de monitoreo, en este caso NO2, es sumamente importante también. Así que además de ir cerrando la brecha de monitoreo de PM2.5 en África, también tenemos que rápidamente entender cómo cerrar la brecha del monitoreo de NO2. En el mismo informe vemos aquí países
con oportunidad de alta a medio alta para ir cerrando brechas de monitoreo PM2.5. Entonces, lo que está tratando de hacer esta gráfica es reflejar cuáles son aquellos países que tienen una oportunidad enorme de ir cerrando la brecha de datos. Y aquí, como podemos ver en esta gráfica, hay oportunidades muy amplias en África. La pregunta clave aquí es por qué no estamos utilizando estas oportunidades y cuáles son para empezar. Entonces, creo que la discusión a partir de aquí tendrá que ayudarnos a descubrir cuáles son las oportunidades que nos deben permitir ir cerrando las brechas que tenemos de monitoreo de calidad del aire, de PM2.5 en particular, en esta gráfica. Ahora, ¿cuáles son estas oportunidades que tenemos? Y nuevamente, ¿qué es lo que nos está deteniendo de apalancar esas oportunidades y cerrar la brecha que tenemos de monitoreo de PM2.5? Pero como decía hace un momento, el énfasis siempre va a PM2.5, pero no hablamos sobre el monitoreo de otro tipo de gases NO2, por ejemplo, que también debería estar en la mesa de discusión. Ahora, solo para enfatizar también cómo es que la contaminación del aire virtualmente afecta a todos los sistemas corporales y, por supuesto, como epidemiólogo, nos damos cuenta de que esto tiene un impacto muy serio. Mi colega, previo, el que habló antes que mí, estuvo hablando sobre los estudios que hay en el continente. Sin embargo, necesitamos datos, necesitamos datos de contaminación del aire para poder hacer análisis epidemiológicos también. Del lado de los resultados incluso, estamos haciendo, por ejemplo, análisis de los registros hospitalarios para poder evaluar este problema. Entonces, será importante que comencemos a colocar un sistema que nos ayude a monitorear esto desde el inicio, no solamente como el resultado. Como mencionaba, la contaminación del aire está matando aproximadamente a 7 millones de personas al año en África. 1 millón al año. Entonces, estos números, preguntaba anteriormente, ¿son realmente un reflejo de la situación en África? Mencioné anteriormente el hecho, la realidad de que tenemos datos limitados, por lo cual esto pudiera ser una subestimación o una sobreestimación. Entonces, esto lo voy a vincular también con las funciones de respuesta que hay en la estimación de las enfermedades en el mundo. Tenemos estudios epidemiológicos limitados también en este continente, lo cual hace difícil evaluar el riesgo relativo. Sin embargo, básicamente los estudios que existen en Europa y en Norteamérica nos ayudan a estimar qué tan aplicable pudiera ser esto en términos de la función de respuesta en África, y esto es algo que también deberíamos atender. Entonces, una de las cosas que creo que deberíamos hacer para cerrar esta brecha es poder apalancar estos sensores, por ejemplo, de bajo costo, que van de $100 hasta $500, cuyos resultados son sumamente prometedores. Me parece que hay muy buen trabajo que se ha estado haciendo en el continente construyendo proyectos con sensores de bajo costo que permiten una mejor lectura de estos asuntos para nuestro continente. Así que esta es una de esas oportunidades de las que mencionaba anteriormente. Tenemos que agarrar estas oportunidades. Entiendo, por ejemplo, que hay problemas de calidad de datos con el uso de estos sensores de bajo costo. Sin embargo, hay estudios que también nos ayudan a utilizar factores de corrección para precisamente sensores de bajo costo. Entonces, me parece que hay medidas que nos van a ayudar a establecer una línea base. Lo que estoy diciendo aquí es que en un ambiente en donde no hay medidas, cualquier cosa que nos ayude a indicar algo, una línea base, está bien, como un inicio. Aquí están algunas de las razones por las cuales necesitamos apalancar estos sensores de bajo costo para cerrar la brecha de datos que tenemos en África. No quiero aburrirlos demasiado, pero la información clave es lo que mencioné anteriormente. Las funciones de respuesta de exposición integradas están basados en datos de Norteamérica y Europa y por lo tanto hay ciertas variaciones. Entonces tenemos que llegar a un punto en el cual podamos analizar datos directamente de África, de tal manera que la carga de enfermedades
que vemos en África sea calculada con base en datos generados en África y podamos tener mucha más confianza en los resultados y podamos realmente tener una influencia, una incidencia en la toma de decisiones alrededor de la contaminación al aire. Aquí nuevamente vemos algunas de las fortalezas de estas tecnologías de sensores de bajo costo. No los voy a aburrir con esto, pero solo para enfatizar. Hemos estado trabajando en Ghana para tratar de cerrar esta brecha de datos. Desde 2019 hemos estado implementando estos proyectos de calidad del aire en Ghana, que se llama GA-Air, y nos ha ayudado a tratar de cerrar la brecha de datos, por ejemplo, en ciudades como Accra. Lo más importante es que estamos por fin utilizando sensores de bajo costo para poder obtener datos desde el punto de vista epidemiológico. Ahora, debo mencionar que este proyecto es un proyecto que está siendo financiado por Clear Air Fund. Estamos trabajando también con instituciones en Ghana, en donde estamos creando también capacidades, construyendo capacidades, capacitando al personal de ciertas instituciones, y será importante que en donde hay este tipo de agencias se les puede dar la capacitación. Sin embargo, en Ghana vemos que el trabajo de monitoreo de calidad del aire está muy centralizado con la EPA. Entonces será importante distribuir esto, descentralizar el trabajo de calidad del aire a diferentes agencias para poder tener una cobertura mucho mayor de la calidad del aire en el país y en el continente. Y ahora es muy refrescante mencionar que actualmente se está considerando un proyecto de ley en Parlamento que va a ser realmente un mandato para que las diferentes asambleas de distritos puedan empezar también a monitorear la calidad del aire. Perfecto. Bueno, estos son algunos de los objetivos que estamos buscando lograr. Como ya se mencionó, estamos trabajando en la capacitación, muchísimo en la capacitación, y no solo en ello, sino en el monitoreo. Y como se mencionó anteriormente, no sabemos el grado de las enfermedades que están vinculadas con la contaminación del aire. Y si no se tiene esta información de primera mano, es muy difícil convencer a instancias gubernamentales de invertir en más controles de contaminación del aire. Así que es muy importante seguir construyendo estas relaciones con las autoridades ambientales para tratar de entender esta idea y comenzar a crear unas iniciativas en este sentido. Este es nuestro sitio web. Esos son los sensores en donde se encuentran, y cuando uno le da clic ahí podemos ver en tiempo real los niveles de calidad del aire en esa ubicación. Este es nuestro mapa de instalación o de despliegue de sensores. Tenemos al menos 5 sensores en cada uno de los distritos. Ese es uno de los objetivos que nos planteamos, y también estamos estableciendo esto como referencia de monitoreo para poder hacer la calibración. Entonces, como conclusión, en África subsahariana, a mediano y largo plazo, los sensores de bajo costo deberán apalancarse para poder ser utilizados. Ahora, a largo plazo, la inversión en esta instrumentación regulatoria, sin importar qué tan limitada sea, será recomendada para poder seguir calibrando las redes de sensores. Y también, por supuesto, atender el tema de la calidad de los datos será importante para poder trabajar en políticas públicas que atiendan esta problemática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dr. Coffey, por esta presentación sumamente interesante. Estuvo hablando sobre PM2.5 y el enfoque particular que se le da a esto, y cómo es que realmente no entendemos mucho de lo que está ocurriendo con otros químicos que no estamos midiendo, ¿no? Lo cual hace necesario que analicemos este tema más a profundidad. Entonces, sigamos platicando sobre estos temas, sigamos pensando alrededor de cómo podemos seguir trabajando juntos y cómo podemos encontrar soluciones africanas a estos desafíos del continente. Quiero agradecerle muchísimo a los ponentes por su excelente presentación y discusión. Hemos solicitado
a WRI Global, que nos dé una oportunidad de tener una discusión, una plática africana. Por lo general, África se agrega a las pláticas relacionadas con América y Asia, así que apreciamos mucho este espacio de excelente discusión. Y paso la palabra de vuelta a Emmaus para que haga sus comentarios de cierre. Muchísimas gracias, George. Gracias a todos los ponentes que tuvimos en esta ocasión. Ha sido una sesión sumamente rica, para ser honestos, incluso para personas que ya sabemos al respecto de este tema. Entonces, gracias a todos los que ya encendieron su cámara, que nos muestran sus rostros. Muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.